Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos a 14 de marzo, Santa Matilde Reina en el año 968, Reina Santa Matilde. Escuchamos esta alabanza y preparamos nuestra vida a la vida de los santos en el nombre de Jesús, en el Señor. Bendiciones a todos. Desde siempre a ti quise entregarme, tenía anhelos de inmensidad, no me bastaba lo que vivía, mi vida entera a los demás yo quería dar. Siempre soñé con un mundo nuevo, en donde todos encuentren la verdad, que los que lloran por fin estén alegres y los cautivos encuentren libertad. María, gracias María, el Señor atento a tu oración, por todos te escucho, hoy vuelve al mundo la esperanza, y el universo canta para ser su madre y la nuestra él te escogió. Y en mi sorpresa un bello día, del cielo un ángel me vino a visitar. Parece un sueño, ¿quién soy para que él me hable? Soy tan pequeña, casi vergüenza me da. Entro en la casa de esta humilde sierva, impresionada lo escuché hablar. Ya llegó el tiempo de cumplir su promesa y en esta aventura me invita a colaborar. María, gracias María, el Señor atento a tu oración, por todos te escucho, hoy vuelve al mundo la esperanza, y el universo canta para ser su madre y la nuestra él te escogió. Como en mí puede esto realizarse, yo prometí ser siempre toda de Dios. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó. Dije que sí, dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí, por los que ayer vivieron, por los de hoy y por todos los que vendrán. Dijo que sí, con todo su corazón, y Dios alegre te escucha, y el universo te agradece, en su sierva Dios se encarnó. Dijo que sí, dijo que sí, por los que ayer vivieron, por los de hoy y por todos los que vendrán. Dijo que sí, con todo su corazón, y Dios alegre te escucha, y el universo te agradece, en su sierva Dios se encarnó. Y el universo te agradece, en su sierva Dios se encarnó. Bueno, familia, en esta mañana estamos celebrando a Santa Matilde, reina en el 968. Bendecida a todos los que ese nombre llevan, Matilde, a todos los que ese nombre por este día nacieron. El padre Miguel del Valle, él, él es hoy día de sus cumpleaños. Bendecido sea mi hermano sacerdote, que Dios lo colme de gracia y fortaleza en este día. Matilde significa valiente en la batalla. Era descendiente del famoso guerrero Widuquín e hija
del duque de Westfalia. Desde niña fue educada por las monjas del convento de Erfurt y adquirió una gran piedad y un fortísimo inclinación hacia la caridad para que para con los más pobres. Muy joven se casó con Enrique, duque de Sajonia, Alemania. Su matrimonio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron Otón I, emperador de Alemania, y Enrique, duque de Bavaria, San Bruno, el arzobispo de Raviera. Ger, Gernerga, esposa de un gobernante, y Eduviges, madre del famoso rey francés Hugo Capeto. Hijos que fueron muy valiosos para la sociedad. Su esposo Enrique obtuvo resonantes triunfos en la lucha de defender su patria, Alemania, en las invasiones de los feroces extranjeros, y él atribuía gran parte de su victoria a las oraciones de su santa esposa Matilde. Enrique fue nombrado rey, y Matilde, al convertirse en reina, no dejó su modo humilde y apasionado de vivir. En el palacio real más parecía una buena mamá que una reina, y en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer del mundo. Ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iba sin ser atendida. Era extraordinariamente generosa en repartir limosna a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía, porque estaban convencidas de que todo lo repartía a los más necesitados. Y él sabía que a través de ella adquiría todos sus éxitos. Permíteme acomodar tantito que se vea bien la imagen. Era extraordinariamente generosa en repartir limosna a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía, porque estaba convencida de todos los repartía a los más necesitados. Tampoco se disgustaba por las frecuentes prácticas de piedad a que ella se dedicaba. La veía tan bondadosa y tan fiel que estaban convencidos de que Dios estaba contento con su santo compromiso. Después de 23 años de matrimonio quedó viuda al morir su esposo Enrique. Cuando supo la noticia de que él había muerto repentinamente en un derrame cerebral, ella estaba en el templo orando. Inmediatamente se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y ofreció a Dios su inmensa pena, y mandó llamar a un sacerdote para que le celebrara una misa por el descanso eterno de su difunto esposo. Terminada la misa, se quitó todas sus joyas y las dejó como un obsequio ante el altar, ofreciendo a Dios el sacrificio de no volver a emplear ya joyas nunca más. Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro hermano Enrique deseaba también ser jefe y se declaraba en revolución. Otón creyó que Matilde estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un convento a orar para que sus hijos hicieran las paces, y lo consiguió. Enrique fue nombrado duque de Baviera y firmó la paz con Otón, pero entonces a los dos se les ocurrió que todo ese dinero de Matilde, afirmaba que había gastado en ayuda de los pobres, lo tenía ella guardado, creyendo que lo tenía físico, ya lo había invertido a los pobres, y la sometieron a pesquisas humillantes.
pero no lograron encontrar ningún dinero porque todo lo que había dado era a los menesterosos. Ella decía con humor: es verdad que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron. Sucedió que a Enrique y Otón empezó a irles muy mal y comenzaron a sucederles cosas muy desagradables. Entonces se dieron cuenta de que su error había sido tratar tan mal a su Santa Madre y fueron a pedirle humildemente perdón y la llevaron otra vez al palacio y le concedieron amplia libertad para que siguiera repartiendo limosnas a cuanto le pidieran. Ella los perdonó gustosamente y les avisó a Enrique que se preparara a bien morir porque le quedaba poco tiempo de vida, y así sucedió. Otón adquirió gran veneración y tan plena confianza con su Santa Madre que cuando ésta se fue a Roma a que el sumo pontífice la coronara emperadora, la dejó ella encargada del gobierno en Alemania. Sus últimos años la pasó Matilde, dedicada a fundar conventos y a repartir limosna a los pobres. Otón, que al principio la criticaba diciendo que era demasiado repartidora de limosna, después de dar cuenta de gran cantidad de bendiciones que se conseguía con la limosna que de las santas mujeres distribuía, le dio amplia libertad para dar sin medida. Dios devolvía siempre 100 veces más de lo que en su mano tenía para los demás. Cuando Matilde cumplió sus 70 años, se dispuso a pasar a la eternidad y repartió entre los más necesitados todo lo que tenía en sus habitaciones, y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente, y el 14 de marzo del año 968 entregó su ser. Oh Matilde, reina santa y generosa, haz que todas las mujeres del mundo que tienen alto puesto o bienes de fortuna sepan compartir sus bienes con los pobres con toda la generosidad posible, para que así se ganen los premios del cielo con sus limosnas en la tierra. Escúchalo bien, sepan compartir sus bienes con los pobres con toda generosidad posible, para que así se ganen los premios del cielo con su limosna en la tierra. Santa Matilde, reina de Alemania. Sí, hoy donde están pasando todo lo que está pasando en contra de la Santa Madre Iglesia. Bendiciones a todas los que este día de su cumpleaños. Sí, mi hermana Titi es Matilde, una hermana de Kairos, de allá de California. Hoy es sus cumpleaños en el Señor. Bendiciones a todo mi hermano Chuy Cadena, Titi, que se llama Matilde, le decimos Titi de cariño. Bendiciones a todos, a todas. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos billones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor
se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus discípulos se llenaron de indignación. Fueron a contar al rey lo sucedido y entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18 que acabamos de escuchar, me recuerda un pequeño librito francés que el subtítulo es: ¿quieres vivir el poder de Dios? Comienza a perdonar. Entonces lo comencé a paginar y dice: el poder de Dios es que tú sepas perdonar y que en el momento del perdón sueltes a la persona. Aquí dice en la parte final de la misericordia entre el rey y el que le debía muchos millones, dice aquí, le debía muchos millones. Y entonces aquel que le debía, le dice el rey, lo perdonó, lo soltó y lo perdonó. Dos cosas distintas. No, es que yo ya le perdoné, pero no lo soltaste. Yo ya le perdoné, pero lo quiero allá. Entonces, si tú no te atreves a vivir el poder de Dios, que es misericordioso, si no te atreves a vivir su presencia santa y gloriosa, pues realmente dices que perdonas, pero realmente no sueltas y tienes que aprender a soltar. Entonces aquí escuchamos que Pedro quiere cumplir, Pedro está cumpliendo el mensaje de Moisés. Moisés le dice específicamente la naturaleza misma de que quiere cumplir como Moisés. Pedro le dice que ya ha perdonado 7 veces y 7 veces son las que ha perdonado Pedro. Eso es un cumplimiento pues recto, digno, pero no es perfecto. Entonces cuando Pedro dice que yo ya perdoné conforme a la ley de Moisés, pues Jesús le dice no, tienes que perdonar perfectamente. Y perfectamente es como aquello que tú te vas al doctor y el doctor te medio cura. Y fue y medio te curó. Pues no, nosotros nos vamos a que un doctor medio nos cure. Nos vamos a que un licenciado medio nos ayude. No vamos ante un carpintero medio nos haga una pieza de madera. Realmente cuando vamos al doctor, vamos a que nos cubre, vamos a que nos dé esa situación. Cuando vamos al carpintero, que me haga bien una pieza de madera. Y sucesivamente así pudiéramos hablar. Entonces la naturaleza de saber perdonar no es a medias. O perdonas o no perdonaste. Y por eso mismo en ese contexto nos habla el Señor que Pedro decía, pues 7 veces he perdonado, pues ya, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Por qué? Porque yo le voy a pedir perdón. Si me ofendió él, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Y ese es un tema que muchos de nosotros tenemos con mucha fuerza. Es que yo no debo de pedirle perdón, porque yo no lo ofendí, yo no fui
el que hizo esa falta, esa desobediencia, esa situación. Yo no lo vi. Entonces en ese punto nos habla el Señor que nosotros debemos de darnos cuenta cómo es que tenemos que vivir el poder de Dios. Acuérdate como lo dijo Jesús en la cruz, y no lo dijo nada más, ahí se va: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo te exhorto a que entiendas que el poder de Dios es vivir en esa constante gracia de perdonar. Y de perdonar bien, no perdonar así a las medias. Por eso nos habla el Señor de un contexto de el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. ¿Y cuánto le debes, Lili Hernández, Abigail? ¿Cuánto le debes? ¿Cuánto le debo yo? Pues le debo mi vida, le debo mi salud, le debo mi redención. Él me ha redimido cuando me bautizó. ¿Cuánto le debo? Cada vez que me perdona me da la resurrección. Le debo. Entonces no creas que todo lo mereces tú. Muchas veces actuamos así como que yo lo merezco, y eso está muy mal. Y cuando tú no puedes, no quieres perdonar, porque siempre puedes, no quieres perdonar, pues crees que te lo mereces. Y dice Pedro claramente: ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Al que me ofende. Entonces la naturaleza de la cual aquí Jesús nos narra que ese rey manda a pedir a sus servidores cuentas, y mandó a pedir al que le debía muchos millones. Escúchalo bien, estamos hablando de una deuda grande, como que Jesús nos está hablando en el tema de la economía, que veamos cuánto le debemos a la gente. Pues le debo 500 pesos, a aquel le debo 300, a aquel le debo 1000. Entonces realmente tienes que darte cuenta que tienes que ir a saldar tu deuda, a ponerte las pilas a saldar tu deuda. En ese contexto que Jesús nos habla, nos dice que nos manda a pedir cuentas a todos aquellos que le deben muchos millones. El primero que le preguntaron le debía muchos millones, y le dijo el rey: el Señor mandó a que vendieran a su mujer, a lo que más quiere, a sus hijos, que lo vendieran a él. Primero le preguntaron y lo vendieran, dice aquí, que lo vendieran a él, que vendieran a su mujer, que vendieran a sus hijos, y que todos sus bienes y posesiones para saldar la deuda. ¿Cómo los gastó? ¿Con qué los gastó? ¿Cuándo los gastó? No hay una cuestión, sino que tú y yo somos administradores de los bienes que tenemos, de los bienes que vivimos, y la salud es un bien. El estado físico, emocional, psicológico, sentimental, afectivo es un bien. De esa naturaleza específicamente nos habla el Señor: págame lo que me debes. Aquel hombre insistió mucho: Señor, estoy arrepentido, perdóname porque te he ofendido. Y se pone a los pies diciéndole, suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Fíjate cómo dice el contexto de que aquel le pide perdón. No le está diciendo perdóname la deuda, no, dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. O sea, está actuando como para reparar el daño. Muy bueno, muy bien. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero aquel rey no le dijo: sí, te doy un plazo de un mes, sí, te doy un plazo de una semana. No le puso plazos. El que perdona vive el poder de Dios. Ten cuidado, porque pues tú dices: es que te presté 500 pesos, por favor, a la quincena, que es mañana, me la devuelves. No, es hoy, me la devuelves, por favor. Y ahí estás, insiste, y entonces empieza
esa situación de enemistad, esa situación de separación, esa situación de enemigos. Y Jesús no nos mandó a ver enemigos por un bien. Sí, Padre, es que necesito mis dineros. Sí, ¿qué necesitas más? Tus 500 pesos, a que el hermano te pueda ayudar en otras cosas. Entonces, aquí escuchamos que se le perdona, lo soltó y le perdonó, lo soltó y le perdonó las deudas. De tal manera que escuchando ese contexto, aquel joven, aquel señor, aquella persona salió libre, salió gustoso, salió con gracia, sabiendo todos sus amigos lo que había hecho, que había gastado mal una fortuna y que de una manera específica va y le dice a sus amigos, pues fíjense que este señor me perdonó, ese señor me dio esa gracia de soltarme y perdonarme. Todos los compañeros de ellos, sus amigos, sus compañeros se sintieron pues agradecidos con el acto generoso del rey. Pero este hermano se encontró con uno que le debía 100 monedas. Entonces, como dice el canto por ahí, si soy fiel en lo poco, me perdonarás más. Si soy fiel en lo poco, tus pasos cuidarás. Entonces, hoy nos invita el Señor, ¿qué tanto de misericordioso eres cuando tú sabes que le debes a Dios y que estás persiguiendo a uno por centavos, por recipientes, por herramientas? Estás persiguiendo a uno que te debe cuando Dios te está dando la riqueza de este nuevo día, la riqueza de su presencia nueva, glorioso. Aquel hermano, cuando encontró con el que le debía 100 monedas, inmediatamente lo sometió, lo apersó y le suplicaba a aquel: te lo pagaré todo, te lo pagaré todo. ¿Cuántas veces le decía? ¿Cuántas veces le exhortó? Y este hermano no tuvo misericordia, no tuvo compasión como lo tuvieron con él. Entonces, tú no sabes, yo no sé vivir el poder de Dios. Porque si Dios tiene misericordia conmigo, ¿yo por qué no voy a tener misericordia con aquel? Sábetelo, mira, que a mí me perdonó el rey, me perdonó millones y millones. ¿Por qué no te voy a perdonar a ti 100 monedas? Perdóname, pero realmente a mí me han perdonado de más. ¿Por qué no voy a perdonarte de ti? Entonces, dejamos de ser continuadores de la obra de Dios. Y aquí el Señor nos está invitando a mirarnos. ¿Cuántas gentes traemos cargando, viviendo, llevando? Y aquí el Señor, aquel hombre, lo metió a la cárcel. Y los compañeros se llenaron de indignación. ¿Cómo crees que hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿No viste cuánta bondad tuvo el rey contigo y tú no pudiste tener generosidad con aquel que te debía poco? ¿Por qué? No entiendo la sequedad cuando viviste en la fecundidad. Primero, los millones, tuviste abundancia. Después, misericordioso, fuiste fecundo, abundancia y fecundo, porque Dios te perdonó, porque el rey te perdonó. Y tú no trataste a tu hermano con la misma abundancia y generosidad que te perdonó y te soltó. Los compañeros se sintieron indignos y le fueron y le dijeron al rey. Y este contexto nos pasa a nosotros, hoy que tenemos un día más para estrenar y vivir, un día más para hacer su voluntad. Sé generoso, ya no mires atrás. El justo, cuando le deben, perdona y vive bajo la presencia generosa y maravillosa de Dios. Luego entonces el rey manda a pedir cuentas a aquel. ¿No deberías de haber hecho lo mismo que se hizo contigo? ¿Por qué? ¿Por qué no perdonaste? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste
generoso. Átenlo de pies y manos, que pague todo lo que debe, porque no fue igual que como lo trató. Y aquí viene la regla de oro. La regla de oro es: con la misma medida con la que midas, serás medido. Trata al otro como quieres que te traten a ti, y no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Hermano, cíñete la regla de oro y chécate cuántas veces has querido ajustar cuentas, cuánto Dios te ha perdonado, mucho más de lo que te debe. Más aparte, que yo estoy seguro que, como escuchamos ahora a Santa Matilde en Alemania, que ella veía que entre más daba, más recibía. Y eso lo vieron sus hijos, y eso lo vio su marido. Entonces hoy, que el Señor te invita a que ordenemos este desorden emocional de nuestra realidad, ordenemos esta gracia divina del Señor. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Nos vemos al rato en la celebración en la tarde. Bendiciones a todos, a todas en el Señor.